Nadie quería contratarla. No porque careciera de talento, sino porque su nombre parecía venir acompañado de un silencio incómodo, de miradas que se desviaban y excusas mal ensayadas. Cuando se presentaba, la gente sonreía con cortesía, hojeaba su currículum durante unos segundos y luego encontraba una razón para decirle que no. Siempre había una razón. Demasiada experiencia para un puesto sencillo. Demasiada sencillez para un puesto importante. Demasiado algo que nadie se tomaba el tiempo de explicar. Ella había aprendido a leer el no antes de que fuera pronunciado. Vivía en él. El pueblo era pequeño, de esos donde las historias sobreviven más que las personas, y donde los errores, reales o inventados, se heredan como apellidos. Cada mañana, ella caminaba por la calle principal con la espalda recta y el mentón firme, como si la dignidad fuera una prenda que podía ponerse aunque estuviera gastada. Pasaba frente a la panadería, la ferretería, la oficina de correos. A veces dejaba solicitudes de empleo. A veces no. Sabía que, en el fondo, daba igual. Había trabajado en oficinas, en cocinas, en almacenes. Sabía organizar, limpiar, resolver problemas y guardar secretos. Pero nada de eso importaba cuando alguien recordaba algo que había ocurrido años atrás, algo que nadie se molestaba en preguntarle si era cierto. En ese pueblo, la verdad no era un requisito, la repetición era suficiente. El rancho estaba a las afueras, más allá de los campos amarillentos y los caminos de polvo que parecían no llevar a ningún sitio. Ella fue hasta allí sin demasiadas expectativas, más por costumbre que por esperanza. El anuncio era simple, casi descuidado: se necesita ayuda. Trabajo duro. Pago justo. No había número de teléfono. Solo una flecha dibujada a mano. El ranchero la recibió sin prisa. Era un hombre alto, de rostro curtido por el sol y manos grandes que parecían hechas para sujetar riendas y cargar peso. No le pidió el currículum. No le preguntó por su pasado. Le ofreció agua antes de decir una sola palabra. Ella esperó el momento del rechazo, ese segundo en que todo se derrumba sin ruido. Pero no ocurrió. En lugar de eso, el ranchero la miró directamente a los ojos y le hizo una sola pregunta. Una pregunta tan simple que la desarmó. ¿No fue qué hiciste, ni por qué nadie te contrata? No fue una pregunta para medirla ni para juzgarla. Fue algo distinto. Ella tardó en responder, no porque no supiera la respuesta, sino porque nadie se la había pedido antes. El viento movía la hierba seca alrededor, y por un instante, el mundo pareció quedarse en silencio, como si también estuviera esperando. Cuando habló, su voz no tembló. Dijo la verdad, pero no la verdad que el pueblo creía conocer, sino la suya. Habló de decisiones tomadas demasiado joven, de promesas rotas por otros, de culpas que había cargado sin que le pertenecieran. Habló con calma, sin adornos, sin súplicas. Como alguien que ya no tenía nada que perder. El ranchero escuchó sin interrumpirla. No asintió, no frunció el ceño. Solo escuchó. Y cuando ella terminó, no dijo lo siento ni lo pensaré. Simplemente se dio la vuelta y le pidió que lo siguiera. El trabajo comenzó ese mismo día. No fue fácil. El rancho exigía fuerza, constancia y una atención casi obsesiva a los detalles. Había animales que dependían de rutinas precisas, cercas que se rompían cuando menos se esperaba, y días en que el cansancio se metía en los huesos. Ella trabajó sin quejarse. Llegaba antes del amanecer y se iba cuando el cielo ya estaba oscuro. Al principio, casi no hablaban. El ranchero observaba. Ella hacía su trabajo. Poco a poco, él empezó a confiarle tareas más importantes. Luego, decisiones. Después, silencios compartidos que no eran incómodos. El pueblo tardó en enterarse. Cuando lo hizo, comenzaron los murmullos. Algunos decían que no duraría. Otros, que el ranchero no sabía con quién se había metido. Ella escuchaba los comentarios cuando iba a comprar provisiones, pero ya no bajaba la mirada. Había algo distinto en su forma de caminar ahora, como si el suelo por fin la sostuviera. Una tarde, una tormenta inesperada puso el rancho en peligro. El viento arrancó partes de la cerca y varios animales se dispersaron. El ranchero estaba lejos, atrapado en la otra punta de la propiedad. Ella no dudó. Actuó con una rapidez que ni siquiera sabía que tenía. Corrió bajo la lluvia, cerró pasos,
calmó a los animales uno por uno. Cuando todo terminó, estaba empapada, cubierta de barro, respirando con dificultad. Esa noche, el ranchero la miró como si la viera por primera vez. No dijo gracias. Dijo algo más importante. Desde ese día, las cosas cambiaron. Él empezó a preguntarle su opinión antes de tomar decisiones. Le habló de números, de planes, de futuro. Ella empezó a entender que aquel trabajo no era solo un empleo, sino una oportunidad silenciosa de reconstruirse, pieza por pieza. Pero el pasado no se rinde fácilmente. Una mañana, un coche desconocido se detuvo frente al rancho. De él bajó alguien que ella no esperaba volver a ver. Alguien que sabía exactamente cómo destruir lo que había construido sin levantar la voz. El ranchero no estaba. El cielo estaba despejado, demasiado tranquilo para lo que estaba a punto de ocurrir. La persona sonrió al verla, una sonrisa cargada de intención, y dijo su nombre como si fuera una advertencia. Ella sintió ese viejo nudo en el estómago, pero no retrocedió. Pensó en la pregunta que el ranchero le había hecho aquel primer día, en cómo una sola frase había cambiado el rumbo de su vida, y mientras el visitante daba un paso más hacia ella, supo que esta vez no iba a huir. Incluso cuando escuchó palabras que amenazaban con sacar a la luz secretos que nadie en el pueblo conocía del todo, secretos que, si se decían en voz alta, podían hacer que incluso el ranchero empezara a preguntarse si realmente había cometido un error al confiar en ella porque justo. Cuando el visitante abrió la boca para decir aquello que lo cambiaría todo, ella decidió hablar primero y dijo algo que jamás había dicho en voz alta, algo que ni siquiera sabía que estaba lista para admitir. Y en ese instante el sonido de un motor acercándose por el camino de tierra anunció que alguien más estaba a punto de llegar sin saber que el destino del rancho, y el suyo propio, pendían de las próximas palabras que se dirían allí mismo. El motor se apagó y el silencio volvió a caer como una manta pesada. El visitante giró apenas la cabeza, irritado por la interrupción, pero ella no perdió el impulso. Ya había empezado y no pensaba detenerse. Su voz salió firme, más de lo que se sentía por dentro, y cada palabra parecía empujar años de miedo fuera de su pecho. Dijo que sí, que había cometido errores, pero no los que todos creían. Dijo que había pagado por cosas que no hizo y que había guardado silencio porque nadie escucha a quien ya ha sido condenado. El visitante intentó interrumpirla, pero ella no se lo permitió. Hablar ahora era una forma de supervivencia. El coche que se acercaba levantaba una nube de polvo. Ella no miró atrás. No necesitaba hacerlo para saber quién era. Reconocería ese motor en cualquier lugar. El ranchero. El visitante dio un paso atrás, midiendo la situación. Su sonrisa se volvió más tensa, calculadora. Bajó la voz, como si la confidencia pudiera volver a ser un arma. Ella lo miró con algo nuevo en los ojos, cansancio, sí, pero también una decisión irrevocable. Cuando el ranchero bajó del coche, no preguntó qué pasaba. Observó. Siempre observaba primero. Vio la postura rígida del visitante, la forma en que ella mantenía los hombros erguidos, como si sostenerse a sí misma fuera un acto consciente. Nadie habló durante unos segundos que parecieron estirarse más de lo normal. El visitante fue el primero en romper el silencio, con un tono amable que no engañaba a nadie. Dijo que solo estaba de paso, que había querido saludar, que le preocupaba que el ranchero no supiera con quién estaba trabajando. Dejó caer frases sueltas, insinuaciones cuidadosamente envueltas, como anzuelos lanzados al agua. El ranchero no reaccionó como el visitante esperaba. No mostró sorpresa ni indignación. Hizo algo distinto. Le hizo una pregunta. No fue la misma de aquel primer día, pero tenía la misma esencia. Una pregunta simple, directa, que no buscaba el escándalo sino la verdad. El visitante titubeó. Por primera vez, no tenía el control total de la conversación. Ella sintió un extraño alivio al darse cuenta de eso. El ranchero escuchó ambas versiones sin levantar la voz. Cuando el visitante terminó, con una mezcla de advertencia y amenaza velada, el ranchero se giró hacia ella. No había juicio en su mirada, solo una invitación silenciosa a continuar. Ella habló otra vez, esta vez con menos miedo y más claridad. No pidió comprensión. Ofreció hechos. Cuando terminó, el ranchero asintió lentamente. Luego miró al visitante y le dijo que no estaba interesado en rumores, que en su rancho las personas se medían por lo que hacían, no por lo que otros decían de ellas.
Le indicó el camino de regreso con un gesto tranquilo, casi amable. El visitante se fue sin despedirse. El polvo volvió a sentarse. Ella sintió que las piernas le temblaban ahora que todo había pasado. El ranchero no dijo nada durante un rato. Caminó hacia el granero, revisó una cerradura, acomodó una herramienta fuera de lugar. Finalmente, habló como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Le dijo que al día siguiente habría que reparar una cerca al norte y que necesitaría su ayuda temprano. Eso fue todo. Esa noche, ella no durmió. No por miedo, sino por una sensación desconocida que se le instaló en el pecho. Algo parecido a la paz, aunque todavía frágil. Entendió que no todos los finales eran ruidosos y que algunas victorias se parecían mucho a la normalidad. Con el paso de las semanas, el rancho empezó a cambiar sutilmente. No de forma visible, sino en el ritmo. Ella propuso pequeñas mejoras, ajustes en las rutinas, nuevas formas de organizar el trabajo. El ranchero escuchaba y, más a menudo de lo que ella esperaba, aceptaba. Un día, él le entregó unos papeles. No explicó mucho. Eran cuentas, planes, proyecciones. Confianza materializada en tinta. Ella los sostuvo con cuidado, consciente del peso simbólico de ese gesto. Nadie le había confiado algo así antes. El pueblo, por su parte, empezó a observar con más atención. Algunos notaron que el rancho prosperaba. Otros vieron que ella ya no evitaba miradas ni bajaba la voz. Los murmullos no desaparecieron del todo, pero perdieron fuerza, como ecos lejanos de algo que ya no dominaba su presente. Una mañana, alguien se presentó en el rancho buscando trabajo. Era joven, nervioso, con esa misma expresión que ella había tenido tantas veces frente a puertas cerradas. El ranchero lo miró, luego la miró a ella, y sin decirlo explícitamente, le cedió la decisión. Ella recordó cada rechazo, cada excusa. Le hizo al joven una pregunta sencilla. No sobre su pasado, sino sobre lo que estaba dispuesto a aprender. Mientras el sol subía y los animales comenzaban su rutina diaria, ella sintió que el círculo no se cerraba, sino que se expandía. El rancho ya no era solo un lugar de trabajo, era un espacio donde las segundas oportunidades no se anunciaban, simplemente se ejercían. Pero sabía que nada era definitivo. Que la estabilidad podía ser tan frágil como una cerca mal asegurada. Y aún así, por primera vez en mucho tiempo, no vivía anticipando la caída. Porque había aprendido algo esencial, una sola pregunta, hecha en el momento correcto, podía cambiar el destino de una persona, y mientras caminaba hacia el establo, con el sonido familiar de la vida en marcha a su alrededor, no podía evitar preguntarse qué otras verdades aún no dichas seguían esperando el instante preciso para salir a la luz. Especialmente ahora que el rancho atraía miradas nuevas, oportunidades inesperadas y decisiones que pronto exigirían respuestas más difíciles de las que cualquiera de ellos imaginaba. Las miradas nuevas no tardaron en convertirse en visitas. Primero fueron compradores interesados en ganado, luego proveedores que antes ignoraban al rancho y ahora parecían descubrirlo por primera vez. Ella notó el cambio en los gestos, en el tono de voz, en la forma en que la gente hacía preguntas más largas y escuchaba con más atención cuando ella respondía. No todos sabían quién era, pero los que sí, empezaban a callar. El ranchero seguía siendo el mismo. Madrugaba, hablaba poco y observaba mucho. Pero ahora, cuando algo no funcionaba como debía, la buscaba con la mirada antes de decidir. A veces solo asentía después de escucharla, como si confirmar lo que ella ya había pensado fuera suficiente. Otras veces discutían, sin levantar la voz, probando ideas como quien prueba la resistencia de una cuerda antes de confiarle peso. Una tarde, llegó una carta. No era del pueblo. El sobre estaba limpio, sin marcas familiares. Ella lo abrió por error, creyendo que era para el rancho en general, y al leer el nombre se quedó inmóvil. Era para ella. De una ciudad que había jurado no volver a pisar. El pasado no gritaba, escribía con letra ordenada y formal. No dijo nada de inmediato. Guardó la carta en el bolsillo y siguió trabajando, pero el cuerpo le respondía más lento, como si una parte de ella se hubiera quedado atrapada en esas líneas aún no leídas del todo. Esa noche, el ranchero notó el cambio. No preguntó. Le sirvió café y dejó que el silencio hiciera su trabajo. Al día siguiente, ella le habló de la carta. No entró en detalles, pero fue honesta sobre lo esencial. Alguien quería que regresara,
que aclarara cosas, que cerrara capítulos. El ranchero la escuchó con los brazos apoyados en la cerca, mirando al horizonte como si la respuesta estuviera escrita en la tierra. Le dijo que nadie podía obligarla a volver atrás, pero que a veces enfrentar algo no significaba rendirse, sino terminar de construir algo nuevo sin cimientos falsos. No le dijo qué hacer. Nunca lo hacía. Ella pasó días pensando. El rancho seguía funcionando, los animales no entendían de cartas ni de recuerdos. La rutina la sostuvo mientras la duda le rondaba la cabeza. Sabía que irse, aunque fuera temporalmente, podía reactivar rumores, generar sospechas, abrir puertas que había logrado cerrar con esfuerzo. Pero también sabía que huir ya no era una opción que quisiera seguir usando. Una mañana decidió responder la carta. No prometió nada. Solo dijo que escucharía. Que hablaría. Que luego decidiría. Cuando se fue, dejó el rancho en manos del ranchero y del joven al que habían contratado. No hubo despedidas largas. Solo una mirada compartida que decía más de lo que cualquiera de los dos habría puesto en palabras. El camino de salida le pareció más corto de lo que recordaba. La ciudad la recibió con ruido y prisa. Nadie la reconocía allí, y sin embargo, cada esquina le devolvía una versión antigua de sí misma. Se reunió con personas que recordaban una historia incompleta. Escuchó disculpas tardías, justificaciones mal armadas, silencios que intentaban parecer respeto. Ella habló con calma. No para defenderse, sino para aclarar. No todos aceptaron su versión. Algunos lo hicieron con alivio. Otros con incomodidad. Pero algo cambió cuando dejó de necesitar su aprobación. Al regresar al rancho, días después, lo encontró intacto. El joven había hecho un buen trabajo. El ranchero la recibió como si nunca se hubiera ido, pero ella notó un matiz distinto, una especie de evaluación silenciosa que no era duda, sino reconocimiento. Las semanas siguientes trajeron una propuesta inesperada. Un grupo quería asociarse con el rancho, invertir, ampliar operaciones. Era una oportunidad real, pero venía con condiciones. Papeles, nombres, exposición. Visibilidad. Ella leyó cada cláusula con cuidado. Vio riesgos donde otros veían solo crecimiento. Señaló detalles que podrían comprometer la independencia del lugar, la forma de trabajar, la ética que habían construido sin anuncios. El ranchero la dejó hablar. Al final, le preguntó qué haría ella. La pregunta no la tomó por sorpresa. Sonrió apenas. Dijo que crecer no siempre significaba ceder, y que algunas ofertas eran pruebas disfrazadas. Propuso una alternativa más lenta, menos brillante, pero sólida. No decidieron ese día. El pueblo empezó a notar que algo grande se gestaba. Llegaron comentarios nuevos, esta vez teñidos de interés. Personas que antes no la saludaban ahora lo hacían con excesiva cordialidad. Ella los observaba con una distancia aprendida, sin rencor, sin ilusión. Una noche, mientras revisaban números bajo una lámpara antigua, el ranchero le dijo algo que la hizo detenerse. Le habló de cansancio. No físico, sino del que viene con los años de cargar solo decisiones importantes. Le dijo que había pensado en el futuro del rancho, en quien podría continuar cuando él ya no quisiera hacerlo. No dijo su nombre, pero no hacía falta. Ella sintió el peso de esa posibilidad. No como ambición, sino como responsabilidad. Pensó en todo lo que había aprendido allí, en la forma en que ese lugar la había reconstruido sin promesas explícitas. Antes de que pudiera responder, un ruido afuera los interrumpió. Un coche se había detenido frente a la entrada. No era uno conocido. Las luces permanecieron encendidas demasiado tiempo antes de apagarse. Alguien bajó, caminó con paso decidido hacia la casa. Ella y el ranchero se miraron. No con miedo, sino con la certeza de que algunas decisiones no esperan a estar completamente pensadas, y mientras los golpes en la puerta resonaban en la noche tranquila del rancho, ella supo que lo que estaba por ocurrir pondría a prueba no solo su pasado y su presente, sino la forma en que ambos entendían el futuro que estaban empezando a imaginar. Los golpes en la puerta no fueron violentos, pero sí firmes, como si quien estuviera del otro lado supiera exactamente a qué venía. El ranchero fue el primero en levantarse. No parecía sorprendido, solo atento. Ella se colocó a su lado, sin darse cuenta de que lo hacía por instinto, como si ese lugar le correspondiera. Cuando abrió la puerta, el aire nocturno entró con fuerza.
Afuera había dos personas. Un hombre de traje sencillo, demasiado elegante para ese camino de tierra, y una mujer que observaba todo con una mirada afilada, evaluadora. Se presentaron sin rodeos. Venían en representación del grupo que había hecho la propuesta de inversión. Dijeron que estaban de paso, que querían conocer el terreno, sentir el lugar antes de avanzar. Ella notó algo de inmediato, no habían venido a escuchar, sino a medir. Los invitó a pasar. El ranchero sirvió café. Nadie lo rechazó. La conversación empezó cordial, casi agradable. Hablaron del clima, del ganado, de los cambios en el mercado. Pero poco a poco, las preguntas se volvieron más específicas. Querían saber quién tomaba realmente las decisiones. Querían entender por qué ciertas ofertas aún no habían sido aceptadas. Ella respondió con cuidado, sin esquivar, pero sin entregar más de lo necesario. La mujer lo observaba con una atención particular, como si intentara ubicarla en una categoría conocida. En un momento, preguntó por su rol exacto en el rancho. No fue una pregunta inocente. Ella no se apresuró. Dijo lo que era verdad, que trabajaba allí, que colaboraba en la gestión, que conocía cada rincón del lugar. No se justificó. El hombre sonrió, pero no con calidez. Comentó que para una operación de ese tamaño sería importante tener antecedentes claros, perfiles confiables. No mencionó el pasado directamente, pero lo dejó flotando, como una sombra que esperaba ser reconocida. El ranchero intervino entonces. Su voz fue tranquila, pero definitiva. Dijo que confiaba plenamente en ella y que cualquier trato que no partiera de ese hecho no tenía sentido. No levantó la voz. No necesitó hacerlo. El silencio que siguió fue denso. La mujer intercambió una mirada rápida con su compañero. Cambiaron de estrategia. Hablaron de cifras más altas, de plazos flexibles, de oportunidades únicas. Era una presión elegante, bien vestida. Ella sintió el viejo impulso de retroceder, de dejar que otros decidieran. Pero no lo hizo. Escuchó hasta el final y luego habló. Dijo que el rancho no estaba en venta, que la asociación debía respetar su ritmo, su gente y su forma de trabajar. Que no buscaban salvarse, sino sostenerse. La mujer inclinó la cabeza, interesada. Preguntó qué pasaría si no encontraban puntos en común. Ella respondió sin dureza, entonces no pasaría nada. Cuando los visitantes se fueron, la noche volvió a su estado anterior, como si nada hubiera ocurrido. Pero ambos sabían que algo había cambiado. El ranchero cerró la puerta con más lentitud de lo habitual. Se sentó y se quedó mirando la mesa vacía. Le dijo que había visto muchas veces cómo el dinero prometía alivio y traía dependencia. Que no quería eso para el rancho. Que tampoco quería tomar esa decisión solo. Ella entendió lo que no estaba diciendo. No era solo confianza, era invitación. En los días siguientes, la presión aumentó. Llegaron llamadas, correos, nuevas visitas al pueblo. Algunos empezaron a hablar de la oportunidad perdida. Otros de la mujer que se cree dueña de lo que no es suyo. Ella escuchaba todo con una serenidad que sorprendía incluso a ella misma. Una tarde, el joven trabajador se acercó con preocupación. Había escuchado rumores, decía que algunos no querían verla allí, que hablaban de boicots, de denuncias. Ella le agradeció la advertencia. No se alarmó, pero tomó nota. Aprender a anticiparse era parte del trabajo ahora. Esa noche, el ranchero le contó algo que nunca antes había mencionado. Le habló de su esposa, fallecida años atrás, de cómo habían construido el rancho juntos, de las decisiones difíciles que habían tomado sin garantías. Le dijo que ella habría respetado la forma en que ella defendía el lugar. No fue una comparación. Fue una admisión. Ella no respondió de inmediato. Sintió una mezcla de gratitud y vértigo. La idea de ser parte de una historia más grande, de continuar algo que no había empezado, le parecía tan honrosa como intimidante. Al día siguiente, tomó una decisión silenciosa. Empezó a organizar documentos, a revisar permisos, a establecer contactos propios. No como desafío, sino como preparación. Sabía que, aceptaran o no la inversión, el rancho ya no volvería a ser invisible. Un amanecer, mientras revisaba la cerca norte, vio un coche detenido a lo lejos. Esta vez no sintió sobresalto. Caminó hacia él con paso firme.
Del coche bajó alguien del pueblo, alguien que años atrás había sido una de las voces más duras contra ella. Ahora traía una propuesta, una disculpa mal disimulada, una necesidad urgente. Ella escuchó. No rechazó de inmediato. Tampoco aceptó. Dijo que lo pensaría. Mientras el coche se alejaba, comprendió que el verdadero cambio no era que otros empezaran a verla distinta, sino que ella ya no necesitaba definirse en función de sus miradas. El rancho seguía respirando a su ritmo, ajeno al ruido externo, y ella sabía que las próximas decisiones no solo afectarían negocios o reputaciones, sino el delicado equilibrio entre lo que había sido, lo que era y lo que estaba empezando a convertirse, justo cuando una llamada inesperada interrumpió sus pensamientos y le anunció que el grupo inversor había decidido volver con una propuesta completamente distinta. Una que esta vez parecía diseñada no para comprar el rancho, sino para dividirlo. La noticia cayó como una piedra en agua quieta. No buscaban comprar el rancho, buscaban partirlo, repartir responsabilidades, diluir decisiones, convertir lo que había sido construido con paciencia en una suma de partes negociables. Era una oferta sofisticada, legalmente impecable, diseñada para parecer inevitable. Una de esas propuestas que no gritan amenaza, pero la contienen. Ella escuchó cada palabra con atención. No interrumpió. No reaccionó. Cuando la llamada terminó, se quedó un momento mirando el horizonte, donde el sol empezaba a descender y la luz dorada bañaba los campos como si nada estuviera en juego. Pensó en el primer día, en aquella pregunta simple que había cambiado todo. Pensó en las mañanas frías, en el cansancio acumulado, en las noches de silencio compartido. Pensó en quién era antes y en quién era ahora. Esa noche, habló con el ranchero. No desde la urgencia, sino desde la claridad. Le explicó lo que significaba aceptar, perder el control sin darse cuenta, responder a intereses ajenos, justificar decisiones que antes nacían del instinto y la experiencia. Le dijo que no tenía miedo al crecimiento, pero sí a la pérdida de esencia. Él escuchó como siempre, sin interrumpir, y cuando ella terminó, sonrió apenas. Le dijo que la respuesta ya estaba tomada, aunque aún no hubiera sido pronunciada. A la mañana siguiente, convocaron a una reunión. No fue en una sala elegante ni en una oficina de ciudad. Fue en el rancho, con el polvo bajo los pies y el sonido de la vida cotidiana como telón de fondo. Los representantes llegaron seguros, confiados en que la complejidad de su propuesta inclinaría la balanza. Ella habló. No con dureza, ni con resentimiento, sino con una convicción tranquila que no necesitaba alzar la voz. Dijo que el rancho no era una oportunidad financiera, sino un ecosistema humano. Que dividirlo era romperlo. Que no estaban interesados en acuerdos que sacrificaran la autonomía, la dignidad del trabajo ni las personas que sostenían ese lugar cada día. El ranchero cerró la conversación con una sola frase. Agradeció el interés y deseó suerte en otros proyectos. No hubo negociación. No hubo marcha atrás. Las consecuencias no tardaron en sentirse. Algunos contactos se enfriaron. Ciertas puertas volvieron a cerrarse. Pero algo inesperado ocurrió al mismo tiempo, otras se abrieron. Personas que valoraban la coherencia se acercaron. Pequeños acuerdos surgieron sin imposiciones. El crecimiento llegó, más lento, menos espectacular, pero firme. El pueblo también cambió. No de golpe, no con aplausos, sino con gestos pequeños. Un saludo sostenido. Una disculpa tardía. Una recomendación sincera. Ella no buscó reconocimiento. Tampoco lo rechazó. Simplemente siguió. Un día, el ranchero le entregó unos documentos definitivos. No fue una ceremonia. No hubo discursos. Solo papeles y una mirada que decía más que cualquier contrato. Ella entendió el significado real de ese gesto, no era un premio, era una responsabilidad compartida. Aceptó. No porque necesitara demostrar nada, sino porque estaba lista. El rancho siguió siendo un lugar de trabajo duro, de días largos y decisiones complejas. Pero ahora también era un símbolo silencioso de algo más profundo, que la confianza puede nacer de una sola pregunta bien hecha, que el pasado no desaparece, pero puede perder su poder. Que no todos los no son definitivos y que algunos sí llegan cuando menos se esperan. A veces, al final del día, ella se detenía a mirar el campo. Pensaba en todas las versiones de sí misma que habían caminado por lugares distintos, buscando una oportunidad que no exigiera explicaciones interminables.
Pensaba en cuántas personas cargaban historias parecidas, esperando que alguien hiciera la pregunta correcta. Porque al final, nadie la había contratado cuando más lo necesitaba. Hasta que un ranchero no quiso saber quién había sido, sino quién estaba dispuesta a ser. Y esa diferencia, tan simple, tan poderosa, no solo cambió su vida, sino que dejó una huella invisible en todos los que aprendieron que a veces el verdadero valor de una persona no se encuentra en su pasado, sino en lo que hace cuando finalmente alguien decide escucharla.